Un imán es un objeto que produce un campo magnético. Este campo magnético es invisible, pero es responsable de la propiedad más notable que posee un imán: una fuerza que atrae ciertos materiales y atrae o repele a otros imanes. Debemos a los antiguos griegos las primeras teorías que explican el magnetismo. Se dice que los imanes naturales eran abundantes en la región griega de Magnesia, de ahí los términos magnetismo y magnetita. La magnetita es un imán natural, cuyo nombre significa piedra de magnesia. Los imanes solo atraen a ciertos materiales. El más representativo de todos es el hierro. A estos materiales se les llama ferromagnéticos, que significa que se comportan magnéticamente como el hierro. Cada átomo de hierro muestra un momento magnético, lo que equivale a decir que se comporta como un imán minúsculo. A su vez, momentos magnéticos con la misma orientación se van a agrupar en imanes permanentes microscópicos, a los que vamos a llamar dominios. Los dominios, cada uno con su propia orientación, están normalmente distribuidos al azar, de manera que unos compensan a otros y no aparece magnetismo a nivel macromolecular. Sin embargo, ante la presencia de un campo magnético exterior, los dominios se alinean con el campo, de manera que ahora el hierro se comportará como un imán. Aunque el hierro sea con diferencia el material ferromagnético más importante, no es el único. El níquel, el cobalto y un puñado de otros materiales también lo son. Otros materiales pueden ser paramagnéticos, es decir, que son atraídos muy débilmente por un imán. Finalmente existen los materiales llamados diamagnéticos, que son los que son repelidos por un imán. Eso lo veremos pronto con más detalle. Al observar el comportamiento de un imán de forma de barra, comprobamos que en los extremos las fuerzas magnéticas son máximas, mientras que en el mismo centro, en la llamada línea neutra, no hay fuerza magnética. Las dos zonas del imán donde las fuerzas son más potentes se denominan polos. Todos los imanes tienen dos polos, llamados polo norte y polo sur. Los imanes se atraen por los polos opuestos, mientras que se repelen al enfrentar entre sí polos iguales, ya sean norte o sur. A diferencia de las cargas eléctricas, los polos magnéticos siempre se presentan de dos en dos. Cuando se parte un imán, los dos trozos resultantes crearán sus propios polos en la zona de corte. De esta forma, cada trozo resultante vuelve a tener un polo norte y un polo sur. En el año 1600, Sir William Gilbert publicó el primer tratado científico sobre magnetismo que ha llegado a nuestros días. Ya en esta obra se establece que la Tierra es un enorme imán. Para distinguir los polos de un imán, se considera la tendencia que tienen los imanes a orientarse según los polos magnéticos de la Tierra. El polo norte del imán se orienta aproximadamente hacia el polo norte verdadero o geográfico, porque en las cercanías del polo norte geográfico se asienta el polo norte magnético. Se da la circunstancia de que el polo norte magnético es en realidad el polo sur del campo magnético de la Tierra. Si se denomina norte es para evitar confusiones con la orientación geográfica. La posición de los polos magnéticos de la Tierra cambia con el tiempo, hasta el punto de que estos han llegado a estar invertidos respecto a su posición actual. En estos momentos el polo norte magnético está cerca de la isla canadiense de Bathurst, a unos 1600 kilómetros de distancia del polo norte geográfico o verdadero, y va desplazándose a una velocidad que hoy en día es de unos 40 kilómetros al año. En cambio, los polos geográficos no tienen nada que ver con el magnetismo. Se basan en el eje de rotación terrestre. En esta figura podemos ver el polo geográfico o verdadero aquí y el polo magnético aquí. El ángulo comprendido entre el norte magnético, indicado por una brújula, y el norte verdadero o norte geográfico se denomina declinación magnética, y como podemos ver en la figura cambia según nos movamos al norte o al sur. Recuerda que la latitud del ecuador es 0 grados y la de los polos 90 grados, así que cuando estamos en latitudes altas estamos cerca de los polos. Este punto, que está a una latitud más alta que la anterior, tiene una mayor declinación magnética, es decir, una mayor desviación angular del polo verdadero respecto al magnético, hasta el punto que la brújula puede llegar a perder utilidad ya a latitudes tan altas. En la figura inferior vemos que la declinación también cambia cuando nos desplazamos al este o al oeste. Puede tener incluso valores
contrapuestos, ¿no? Pueden ser ángulos uno positivo y otro negativo respecto al primero. Un material ferromagnético se puede dejar permanentemente imantado o imanado, los dos términos son correctos. Para ello hay que colocarlo en medio de un fuerte campo magnético. Este campo puede producirse con un imán permanente, como vemos en la foto, o bien mediante una corriente eléctrica. Por otra parte, el magnetismo puede desaparecer si golpeamos fuertemente el imán o si lo calentamos a varios cientos de grados. La temperatura a partir de la cual un material pierde su magnetismo se denomina temperatura de Curie.